¿Alguna vez te preguntaste por qué ciertas personas aparecen justo en el momento exacto? ¿Por qué, de repente, alguien entra en tu vida, te sacude, te transforma, y luego desaparece? Hoy quiero que prestes atención, porque nada de lo que te pasó fue casualidad. Y mucho menos, las personas. Este video no es solo para entender el misterio de los encuentros. Es para sanar, para soltar la culpa, y para que aprendas a ver tu vida desde otro plano, más profundo, más sabio. Desde la mirada del Dharma. En el budismo, se dice que todos los encuentros tienen una causa. Y que cada persona que se cruza contigo está ahí para ayudarte a despertar. Sí, incluso aquellas que te lastimaron. Y tal vez especialmente ellas. Pero no te preocupes. Esto no es una frase hecha. Ni una idea romántica para consolarte. Esto que vas a escuchar hoy puede cambiar para siempre la forma en que entendés tu camino. A veces, alguien aparece para enseñarte amor. Otras, para mostrarte lo que ya no querés permitir. Algunas llegan para impulsarte. Y otras, para quebrarte. Y desde ahí, que te reconstruyas. Lo que quiero regalarte hoy es claridad. Quiero que cuando termine este video sientas una paz nueva. Una certeza. Que no estás solo, que no estás rota, que todo tiene sentido, aunque todavía no lo entiendas del todo. Porque cuando conectas con esta sabiduría, algo dentro tuyo se acomoda. Y ya no reaccionás desde la herida. Empezás a responder desde la conciencia. Así que, si estás atravesando una separación, una traición, un abandono, o incluso si alguien maravilloso acaba de llegar a tu vida, quédate. Porque esto que vas a escuchar no solo te va a explicar lo que viviste, te va a preparar para lo que viene. En las enseñanzas del Buda hay una palabra que lo cambia todo, karma. Pero no te confundas. Karma no es castigo. Karma es causa y efecto. Todo lo que hacemos, pensamos o sentimos, deja una huella en el universo. Y esas huellas se transforman en condiciones. Eso quiere decir que muchas de las personas que llegan a tu vida no son nuevas. Son conexiones que vienen de antes. De otras etapas, de otras vidas, o de patrones que todavía estás sanando. Por eso cuando alguien aparece y sentís una conexión inexplicable, cuando en sus ojos ves algo familiar, cuando su presencia te toca fibras profundas, no lo ignores. Tal vez esa persona está ahí para ayudarte a cerrar algo, o para abrirte a algo nuevo. El budismo también habla de las relaciones kármicas. Son aquellas que parecen inevitables. A veces te elevan, a veces te duelen. Pero siempre te transforman. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que vos también sos eso para alguien. Vos también llegaste a la vida de otros para algo. No sos una casualidad en este mundo. Sos una causa. Y tu existencia deja marca. El sufrimiento empieza cuando nos apegamos. Cuando queremos que alguien se quede más tiempo del que le corresponde. Cuando confundimos una enseñanza con una promesa eterna. Pero nadie vino a llenar tu vacío. Vinieron a mostrarte cómo llenarlo vos. Y cuando entendés eso, empezás a soltar. No desde la resignación, sino desde la gratitud. Las personas llegan, cumplen su propósito. Y si tienen que irse, se van. Pero el aprendizaje queda. Y vos, creces. Cuando alguien te lastima, lo primero que haces es preguntarte, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Pero hoy quiero regalarte una mirada distinta. ¿Qué te vino a mostrar esa persona? A veces, el dolor es el maestro más despiadado, pero también el más claro. No viniste a esta vida para que todo te resulte cómodo. Viniste a despertar. Y a veces, para despertar, tenés que caer. Tenés que romperte. Porque solo ahí descubrís la fuerza que no sabías que tenías. El Buda decía que la vida es como un espejo. Lo que ves afuera es una proyección de lo que aún no sanaste adentro. Entonces, cuando alguien te abandona,
Te confronta con tu miedo al vacío. Cuando alguien te engaña, te obliga a revisar tu valor propio. Cuando alguien te rechaza, te muestra las partes de vos mismo que todavía no aceptás. No te lo tomes personal. Tómalo como enseñanza. Esa persona fue el mensajero. El dolor fue la carta. Y vos, sos quien tiene que abrirla. ¿Es justo? No siempre. ¿Duele? Claro que sí. Pero si no transformas esa experiencia, corres el riesgo de repetirla. No estás destinado a sufrir para siempre. Estás destinado a aprender. Y cada persona que aparece en tu vida tiene una chispa de esa lección. Vos no sos víctima. Sos un alma que eligió crecer. Y todo lo que viviste, por más oscuro que haya sido, vino con una razón más grande que tu dolor. La pregunta ahora no es, ¿por qué me pasó esto? La verdadera pregunta es, ¿qué hago con esto ahora? Tal vez hoy estés recordando a alguien que ya no está. Alguien que fue importante, que dejó huella, y que, por más que intentes, no podés olvidar. No te castigues por eso. La memoria es sabia. Retiene lo que necesita para sanar. Pero también te digo esto con toda la firmeza del amor. No pongas tu vida en pausa por alguien que ya cumplió su ciclo. Tu historia no terminó ahí. Tu camino sigue. Y aunque hoy te duela, en algún momento vas a entender. Esa persona no fue una pérdida. Fue una preparación. Preparación para lo que hoy sos. Para el amor que mereces. Para la fuerza que necesitabas activar. El budismo nos enseña a practicar la aceptación radical. No se trata de resignarse, sino de comprender que lo que fue, no podría haber sido de otra forma. Las personas vienen con un reloj invisible, un tiempo exacto, una misión silenciosa. Algunas vienen para despertarte, otras para abrazarte en medio del caos, otras, simplemente para mostrarte que podés volver a amar. Pero todas, absolutamente todas, vienen con un propósito. Y vos también. Tu energía, tus palabras, tu presencia, afectan el mundo. Quizás sin darte cuenta, fuiste el consuelo de alguien, el empujón de otro, la luz en medio de la oscuridad para una persona que jamás te lo dijo. No subestimes tu existencia. Estás acá por una razón más grande de la que podés imaginar. Y así como los demás llegan a tu vida con propósito, vos también llegás a la de ellos como una bendición. Ahora quiero que te detengas un momento. Cerrá los ojos si podés. Respirá profundo. Y pensá en todas las personas que pasaron por tu vida. Los que amaste. Los que te dolieron. Los que te marcaron para siempre. Y también, los que apenas estuvieron un instante. ¿Podés ver el hilo que los conecta a todos? ¿La enseñanza oculta que dejaron? No hace falta que los justifiques, ni que vuelvas a buscarlos. Lo único que necesitas es comprender lo que vinieron a mostrarte. En la práctica budista, cultivamos la atención plena. Eso significa que empezamos a mirar con profundidad, más allá de las apariencias. Y cuando haces eso con tus relaciones, todo cambia. Dejas de decir me usaron y empezás a decir me enseñaron. Dejas de preguntar ¿por qué me hizo esto? Y te preguntas ¿qué aprendí sobre mí gracias a esto? Porque al final, cada vínculo es un maestro disfrazado. Cada persona que llega, trae una parte de tu evolución. Y si te abrís a ver con claridad, si aceptás sin resistencias, vas a notar algo hermoso. Que vos también podés elegir qué tipo de energía dejás en los demás. Que podés ser una presencia que sane, no que hiera. Una energía que construya, no que destruya. No importa lo que te hicieron. Importa lo que elegís hacer vos con eso. Sos mucho más que tu pasado. Sos más que tus heridas. Sos la conciencia que decide qué versión de vos misma va a florecer después del dolor. Mira, vos no estás roto.
Estás en proceso. Estás floreciendo, aunque a veces no lo veas. Lo que te pasó no te define. Lo que aprendiste sí. Y si estás viendo este video, no es casualidad. Estás listo para comprender que tu vida tiene sentido. Incluso cuando todavía hay preguntas sin respuesta. ¿Te dolió? Sí. ¿Te traicionaron? Tal vez. ¿Te fallaron cuando más los necesitabas? Es posible. Pero todo eso no fue para destruirte. Fue para que descubrieras tu poder. Ese que ya estaba adentro tuyo, dormido, esperando que lo llames. El budismo enseña que la sabiduría nace del sufrimiento contemplado con compasión. Y eso es lo que estás haciendo ahora. Estás mirando tu historia con otros ojos. No con rabia. No con rencor. Sino con profundidad. Y desde ahí, desde ese espacio silencioso y amoroso, te das cuenta de que estás sanando. Las personas que llegan a tu vida no solo cumplen un propósito para vos también cumplís uno en ellas. Quizás ya lo hiciste y nunca te lo dijeron. Quizás ni siquiera se dieron cuenta. Pero estuviste ahí en su camino. Y eso ya fue suficiente. A veces querés que alguien se quede para siempre. Pero el universo solo necesitaba que estuviera por un capítulo. Y no está mal. No fue un error. Fue perfecto así. No midas el valor de un encuentro por su duración, sino por la transformación que dejó. Vos no sos el final de nadie. Sos un puente. Y mientras más comprendas eso, más liviano vas a caminar. ¿Y sabes qué pasa cuando de verdad entendés esto? Te liberás. Te liberás del rencor, del apego, de la necesidad de controlar. Y empezás a vivir con el corazón abierto, pero sin quedarte atrapada en el pasado. El Buda enseñaba que el sufrimiento surge del apego. Apegarnos a una imagen, a una expectativa, a una persona. Queremos que lo lindo dure para siempre. Y queremos que lo feo nunca haya pasado. Pero la vida no funciona así. La vida es cambio. Es impermanencia. Y en ese cambio constante, cada persona cumple una función. Después sigue su camino. Y vos el tuyo. Pero no te confundas. Soltar no es olvidar. Soltar es agradecer. Es honrar lo vivido sin quedarte prisionero de lo que ya fue. Cada vez que soltás desde la comprensión, te haces más fuerte, más libre, más luminoso. Y eso no solo te transforma a vos, también transforma lo que atraes. Porque cuando entendés que las personas llegan por una razón, dejás de perseguir. Y empezás a recibir. Cuando sanás tus vínculos pasados, abrís espacio para vínculos más sanos. Cuando reconoces que no estás incompleto, que no necesitas que nadie te salve, entonces empezás a caminar con otra energía. Y esa energía atrae exactamente lo que estás lista para vivir. De eso se trata la madurez espiritual. De dejar de preguntarte por qué se fueron. Y empezar a preguntarte qué vino a enseñarte cada uno de ellos. Así que si hoy estás pensando en alguien que marcó tu vida, y te duele, deja que duela. Pero no desde la herida, sino desde la comprensión. Honra ese encuentro. Agradece lo que trajo, incluso si fue difícil. Y después, seguí caminando. Porque la vida no te quita personas. Te libera de quienes ya cumplieron su propósito. Y te prepara para quienes están por venir. Y lo más hermoso es esto. Vos también estás cumpliendo un propósito ahora. Este mismo instante. Mientras escuchás estas palabras, estás sembrando conciencia. Estás eligiendo mirar tu vida con ojos nuevos. Y eso cambia todo. No necesitas entender cada detalle. Solo confiar. Confiar en que el universo, el Dharma, tu propia energía, saben perfectamente a quién poner en tu camino. ¿Y cuándo? Y si algo duele, que duela con sentido. Que duela para sanar. Para crecer. Para abrirte a algo más grande. Nunca te sientas menos por haber amado. Nunca te culpes por haberte entregado. El corazón que ama, nunca pierde.
El alma que aprende nunca fracasa. Y vos, que estás acá, escuchando, reflexionando, despertando, estás haciendo el trabajo más importante de todos. El trabajo de volver a vos. Porque cuando una persona llega a tu vida, llega por una razón. Y cuando se va, también. Pero lo que queda es lo que hiciste con eso. La conciencia que desarrollaste. La luz que encendiste. Y esa luz, nadie te la puede apagar. Gracias por estar acá. Gracias por elegir sanar. Y gracias por permitir que este mensaje sea parte de tu camino. Nos encontramos en el próximo paso. Y recordá, vos también llegaste a la vida de otros, por una razón.